entonces con el desarrollo ya de la unidad 10. Ya salimos un poquito de lo que estábamos hablando, que eran los actos jurídicos, ¿verdad? Y vamos a empezar a hablar de las obligaciones, ¿verdad? Vamos a hablar del concepto de las obligaciones. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? Hola, señora, ¿cómo le va? Vamos a hablar de las obligaciones. El punto número 1 del programa dice de las obligaciones en general, ubicación de su estudio dentro del derecho privado, derechos reales y derechos personales. Vamos a hablar de eso, respecto a eso. Bueno, nosotros siempre hablamos de derecho real, siempre hablamos de derecho de crédito, inclusive personal, ¿verdad? Cuando hablamos de derecho real, nos estamos refiriendo al vínculo jurídico que existe entre el sujeto y la cosa. Ese es el derecho real, el derecho de propiedad. Nosotros decíamos en Romano 1 que hay 3 grados de relación entre el sujeto y la cosa. Hablábamos de la propiedad, de la posesión y la tenencia. La propiedad era el señorío jurídico, la posesión era un señorío de hecho, ¿verdad? Y la tenencia era una mera disponibilidad. Y el derecho de crédito, derecho personal, ya son derechos los cuales no hay un vínculo entre dos personas, entre dos sujetos, y uno o ambos se obligan al cumplimiento de una obligación eventualmente o de una tarea específica. Entonces, cuando hablamos de derechos patrimoniales tenemos estas dos subdivisiones, derechos reales y derechos de crédito personales. Y acá tenemos la profundización sobre los conceptos, ¿verdad? Los derechos reales regulan las relaciones entre las personas y las cosas. Su objeto es siempre una cosa determinada. Siempre va a ser, derecho real va a ser relación cosa-persona. Siempre va a ser. El titular disfruta de sus beneficios y utilidades sin requerir la cooperación de un tercero. Es la relación que yo tengo con mi auto, ¿verdad? Yo soy propietario de mi auto. Entonces, ese es el derecho real que yo ejerzo y la relación jurídica que yo tengo con mi propiedad, que es mi auto. En cambio, el derecho personal establece una relación directa entre dos personas. Y acá nace la figura del deudor y del acreedor. No estamos hablando sola y exclusivamente de dinero, ¿verdad? Cuando hablamos de deudor, hablamos de la persona obligada, la que tiene la carga del cumplimiento de la obligación. Él es el deudor. Y el acreedor es aquel que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. A eso se refiere cuando habla de deudor y de acreedor, ¿verdad? Para tener en cuenta. Después dice, tienen por objeto el cumplimiento de una prestación, de dar, hacer o no hacer. Cuando yo hablo de una prestación, hablo de algo que tengo que hacer, ¿verdad? Cuando yo tengo que hacer algo, una prestación es dar un servicio, una cosa, cumplir una promesa, ¿verdad? Realizar una tarea, no realizar una tarea, porque yo también puedo celebrar un contrato en el cual me comprometo a no hacer algo. ¿Se acuerdan de la cautio muciana, ¿verdad? Que era un acto jurídico en el cual, era un acto jurídico en el cual un sujeto deja una garantía por la cual se compromete a no hacer algo, ¿verdad? Esa es una caución muciana. Entonces, cuando hablamos de derechos personales, hablamos de relación jurídica persona a persona. Y derechos reales es la relación jurídica cosa-persona. Tenemos más caracteres de cada uno. En los derechos reales, o el derecho real es oponible erga omnes, dice, ¿verdad? El titular puede perseguir a cualquiera que haya tomado su objeto, que haya tomado el objeto de su propiedad. O sea, si a mí alguien me roba el auto, eventualmente, yo puedo ejercer una acción reivindicatoria para recuperar el auto de cualquier persona que haya tomado una posesión ilegítima del auto, ¿verdad? Entonces, yo tengo acciones como esa que las puedo llevar a cabo en el marco de esa relación cosa-persona. Tienen una función económica en general más estable, tienden a la perpetuidad. Pueden ser adquiridos por el transcurso del tiempo. O sea, el derecho real tiene como característica que son derechos que se ejercen de manera o por un tiempo prolongado. La posesión de un fondo, la propiedad de un fondo,
la propiedad de un esclavo, ¿verdad? Son derechos que se ejercen por largo tiempo, son relaciones jurídicas largas o que se extienden en el tiempo, tienden a la perpetuidad. ¿Se acuerdan de la servidumbre? ¿Se acuerdan de la hipoteca? ¿Verdad? Esas son relaciones, esos son derechos reales, en este caso de garantía, ¿verdad? En donde hay una relación en el tiempo, ¿verdad? En cambio, los derechos personales, el acreedor solo puede exigir al deudor que cumpla con su obligación. Claro, cuando nosotros hablamos del derecho real, si alguien a mí me roba mi auto, yo le puedo reclamar a la persona que me robó el auto o a cualquiera que tenga mi auto, que posea mi auto ilegítimamente. En los derechos personales, a quien yo debo reclamar en calidad de acreedor es al deudor. Porque el deudor es el que contrajo la obligación conmigo, ¿verdad? Que cumpla con su obligación de satisfacer una prestación determinada. Son siempre temporales, aun cuando puedan tener larga duración. Las relaciones jurídicas persona a persona son temporales, dice. No tienden a perpetuidad como las relaciones de derechos reales. El transcurso del tiempo es factor de extinción. Recuerdan, y acá hay una diferencia muy importante. Cuando hablamos de derechos reales, ¿se acuerdan de la usucapio? De la usucapión, que es una forma de adquisición de derecho de propiedad derivada, ¿verdad? Que por el transcurso del tiempo vos te haces propietario de una cosa de la cual sos poseedor. Eso en cuanto a los derechos reales. Y en cuanto a los derechos personales, podría ser que opere una prescripción de una obligación, por ejemplo, o de una acción de la cual vos no hayas hecho un ejercicio, ¿verdad? La ley o el derecho civil romano estipula o toma en cuenta, o prevé, mejor dicho, prevé la figura de la prescripción para las acciones civiles. Había una ley que se llamaba la ley de los 30 años. Y la regla era que si vos no ejercías las acciones dentro de los 30 años, esa acción o ese derecho prescribía, ¿verdad? Se extinguía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber acá? Que el derecho real es la relación cosa-persona y el derecho personal es la relación persona-persona. Una última distinción, ¿verdad? Una última conceptualización que nos hace el profesor. Derechos reales, su disfrute no se extingue, es permanente. Su número es limitado, solo puede ser creado por la ley. Tienen preferencia sobre otros créditos. Las acciones reales recaen sobre la cosa corporal. O sea, si yo ejerzo una acción sobre una cosa o sobre un derecho real, recae sobre la cosa, no sobre la persona. A estas acciones se les llaman condictio. Yo ayer les daba un tip. Cuando la acción va en contra de la persona, se llama actio. Cuando la acción va en contra o en favor de la cosa, se llama condictio. Entonces es importante hacer esa distinción. Van a ir viendo en el transcurso de la unidad que va más o menos por ahí la mano. En cambio, en los derechos personales, se extinguen cuando la obligación es satisfecha. Si yo celebro una estipulación con Adrián, no sé si Adrián está en el MIT, ¿verdad? O con Carolina, ¿verdad? Y Carolina cumple con la obligación la cual ella se comprometió y extinguimos esa estipulación mediante una aceptilatio, entonces se extingue la obligación. Ella satisfizo, cumplió lo cual se comprometió mediante una estipulación. Y yo lo ratifiqué o lo avalé conforme a una aceptilatio, ¿verdad? Que era una forma de extinción de obligaciones. Son ilimitados e infinitos. Las partes pueden crear todos los que crean conveniente. ¿Por qué dice eso? ¿Se acuerdan de la voluntad? ¿Se acuerdan de la autonomía de la voluntad en cuanto a la relación jurídica entre dos personas? La relación jurídica entre dos personas pueden ser de infinitas maneras. La ley no puede prever todas ellas. Por eso dice que son ilimitadas e infinitas. Por eso la ley le da carácter coercitivo a la voluntad o a los actos jurídicos que son realizados en acuerdo con otra persona o con otro sujeto. La regla es la igualdad entre los acreedores. Las acciones personales buscan el cumplimiento de una prestación. O sea, la acción lo que busca es el cumplimiento de la obligación. No busca la cosa,
por así decirlo. Lo que busca es que se ejecute la obligación, que se cumpla la obligación. Vamos a ver que hay varios tipos de o fuentes de obligaciones, ¿verdad? Bueno, hasta acá, entonces tenemos, lo que sí quiero que diferencien acá es que cuando hablamos de derecho real, hablamos de la relación cosa-persona. Cuando hablamos de derecho personal, hablamos de la relación persona-persona. Eso, si sabemos eso, vamos bien. Ahora vamos a ver la naturaleza de las obligaciones, ¿verdad? ¿De dónde nace este concepto? ¿Cuál es su sustento? Y se sustenta en teorías, ¿verdad? Hay tres teorías: la teoría subjetiva, la teoría objetiva y la teoría de la deuda y la responsabilidad. Son teorías que intentan explicar de dónde emerge este concepto nuevo para el derecho romano que se llama obligaciones. La teoría subjetiva dice: el crédito es sobre todo un poder o potestad sobre la conducta del deudor. Eso lo decían Savigny y lo decía Bonfante. ¿Por qué dice eso? Porque, ¿por qué hablamos de lo subjetivo? Porque si yo eventualmente le otorgo un crédito a alguien, yo soy el que da el crédito, por lo tanto soy el acreedor. Y la persona que tiene la obligación de cumplir con ese crédito, que es el deudor, de acuerdo a su conducta, si es que no paga o si no cumple con la obligación, yo tengo un poder o potestad sobre esa conducta de no pagar. ¿Y qué poder tengo? La de exigir el cumplimiento de la obligación. De ahí lo subjetivo de la teoría. Porque si la persona cumple con la prestación o cumple con la obligación, no hay nada que reclamar. No tengo poder ni potestad. Ahora, por eso se llama subjetiva la teoría. Pero si la persona no cumple, porque se sienta sobre lo subjetivo de la conducta, si la persona no cumple con la obligación, ahí yo tengo un poder de reclamar el cumplimiento de esa, y el deudor se convierte en ese caso en un sujeto obligado a cumplir la obligación, ¿verdad? Por otra parte, la teoría objetiva mira desde otro aspecto, ¿verdad? Desde otro lugar. El derecho de crédito es un título para reclamar la obtención de una prestación. El derecho o facultad de actuar sobre el patrimonio del deudor. La teoría objetiva lo que dice es, ¿verdad? Un poco, no en contraposición, pero de manera un poco más amplia. Si yo celebro un contrato con una persona, si establezco una relación jurídica con una persona, hablando de un derecho de crédito, ¿verdad? Ese es el título que yo tengo para reclamar. Eso es lo objetivo. Yo, como acreedor, tengo la posibilidad, tengo la facultad de actuar sobre el patrimonio del deudor. Ahora, lo subjetivo en esto sería si es que el deudor cumple o no con la obligación. Pero lo objetivo, lo real, es que si el deudor no cumple con la obligación, yo tengo la potestad de actuar o de exigir que su patrimonio responda por el incumplimiento de la obligación. Entonces, ahí está, es una diferencia sutil, pero al cabo es una diferencia entre la teoría objetiva y subjetiva. La teoría objetiva se sienta en la base de que yo objetivamente puedo reclamar al deudor y él tiene que responder con su patrimonio el incumplimiento de la obligación. Y la teoría subjetiva se sienta nada más que en la conducta. Es la conducta lo que eventualmente te va a dar o no la potestad de reclamar el cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Bueno, seguimos. Y por último tenemos la teoría de la deuda y la responsabilidad. Es una variante de las teorías objetivas originada en el derecho alemán, dice, o sea, un derecho en una forma posterior. Distingue dos elementos en la obligación. O sea, esta teoría es una teoría más, un híbrido sería, entre las dos teorías que acabamos de ver. La deuda, que es el debitum, o sea, el deber realizar una prestación. Si yo realizo una estipulación o celebro un contrato con alguien, y ese contrato es una donación, por ejemplo, o es una compraventa, o es una locación, ¿verdad? O es un comodato, o como o el contrato que quieran.
una de las partes, como mínimo, está obligada a realizar una prestación. Esa es la deuda. O sea, si yo me comprometo a darle 100 sestercios a Carolina mediante la celebración de una estipulacio, una esponsio, nace mi obligación, nace la deuda, nace el deber mío de darle esa prestación a Carolina. A eso se le llama deuda. Y la responsabilidad es el otro elemento, es el efecto del incumplimiento de la obligación, que otorga al acreedor, dice, un medio de ejecución de los bienes del deudor. O sea, lo objetivo en la teoría de la deuda y la responsabilidad es la deuda. Y lo subjetivo en la teoría de la responsabilidad es justamente el factor responsabilidad. Porque si yo no cumplo con la obligación, o como consecuencia del incumplimiento de la obligación, eso da un derecho a quién, al acreedor. ¿Para qué? Para que reclame el cumplimiento de la obligación. Al unirse el debitum y la responsabilidad, puede hablarse propiamente de una obligación. Acá nace, emerge el concepto de una obligación, ¿verdad? Y vamos a ver el concepto etimológico. El profesor, se van a acordar, si es lo que estuvieron en la clase ese día, le había juntado a, creo que le juntó a Leticia, ya no sé quién más. A Teresa Leticia le juntó con un cinto, ¿verdad? Para poder graficar qué significa obligación. Proviene de obligatio, variante de la palabra obligare, que significa atadura, sometimiento, subordinación. Eso significa obligación. Siempre en una obligación, en el marco de una obligación, por lo menos va a haber una parte, una de las partes al menos, como mínimo, es la que se va a obligar. Siempre. Por eso se llama obligación, porque una de las partes siempre va a tener el carácter de deudor. Es el que tiene que dar la prestación. Esto es en cuanto al concepto etimológico, ¿verdad? Que es atadura, sometimiento, subordinación. El concepto justinianeo o de Justiniano dice que es el vínculo jurídico por el que estamos constreñidos a la necesidad de pagar una cosa a alguien según el derecho de nuestra ciudad. Claro, la obligación es regulada por el derecho civil. Entonces, por eso se rige por el derecho de nuestra ciudad. En este caso, por nuestro Código Civil, ¿verdad? En nuestra época contemporánea. Pero lo importante de la obligación es que es un vínculo, es una relación jurídica. Jurídica. Porque tiene acciones jurídicas. Porque se realiza por personas que tienen capacidad de hecho y capacidad de derecho. Y porque genera efectos jurídicos. Por eso la obligación es un vínculo jurídico, ¿verdad? Y que nos constriñe, nos presiona a pagar o a dar una prestación a alguien. Cuando dice pagar, podemos también decir dar una prestación, ¿verdad? Esto en cuanto a lo que decía Justiniano. Paulo, que era otro jurisconsulto, decía, la obligación no consiste en algo, una cosa, sea nuestra, sino en que alguien debe darnos o hacernos una prestación. O sea, el concepto de Pablo para mí es el mejor, ¿verdad? Es más general, más abarcativo. Porque no consiste en algo, no es una cosa específicamente, sino que es en que alguien tiene que darnos o hacer una prestación. Puede ser un servicio, cumplir una promesa, darte dinero, cosa fungible, no hacer algo, ¿verdad? Ese es el concepto de Paulo de cuanto a la obligación. Y de Savigny consiste en exigir algo de una persona sobre otra sin que con ello se llegue a la absorción de su personalidad. Y vamos a ver por qué Savigny decía eso, ¿verdad? Porque la obligación eventualmente lo que genera, o el cumplimiento de la obligación realmente, lo que genera eventualmente es que el deudor responda con su patrimonio, ¿verdad? Eso en cuanto al derecho de Justiniano, ¿verdad? Porque en la Roma antigua la persona respondía con su personalidad como consecuencia del incumplimiento de una obligación. Eso pasaba antes, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos? Y hasta acá me van siguiendo, me van siguiendo en el desarrollo. Sí, ¿Se va señor. entendiendo? Sí, profe. Bueno, bueno. A ver.
En cuanto a las obligaciones, ¿cuáles son sus elementos esenciales? Así como el acto jurídico, las obligaciones también tienen elementos esenciales. Y primero que le tenemos a los sujetos, ¿verdad? Una obligación sin sujetos no va a ser una obligación. Tiene que haber un sujeto activo, que es el que tiene la facultad de reclamar. Por eso se le llama acreedor, el creditor. Y el pasivo es el que tiene la obligación, el que tiene la carga, el que tiene el constreñimiento de dar la prestación. A él le vamos a llamar deudor. El sujeto activo es el que reclama, el sujeto pasivo es el que tiene la obligación. Ese es el primer elemento esencial. Una obligación sin sujeto no es obligación. Como consecuencia de que hay más de una persona, más de un sujeto en este concepto de obligación, eso genera ¿qué cosa? Un vínculo. Cuando hay más de una persona componiendo esta obligación, existe un vínculo jurídico. Y mediante o como consecuencia de ese vínculo, uno puede exigir el cumplimiento mediante una acción civil, puede inclusive perdonar. ¿Se acuerdan del pacto de non petendo, por ejemplo, ¿verdad? De no reclamar el cumplimiento de una obligación también se puede, ¿verdad? Pero todo eso se hace en el marco de un vínculo jurídico. La ley regula eso. Y el tercer elemento es el objeto, ¿verdad? ¿Qué es el objeto? Es la prestación que debe cumplir el deudor en beneficio del acreedor. Puede ser dinero, puede ser una promesa, puede ser una tarea, un servicio, ¿verdad? Siempre que sea lícito. No existen las obligaciones ilícitas. La obligación siempre va a ser lícita. Va a estar dentro del marco de la ley. Bueno, entonces son tres los elementos: sujetos, vínculo jurídico y objeto. ¿Qué es el vínculo jurídico? Dice. Deber que tiene el deudor de cumplir la prestación. Si no lo hace, el acreedor puede exigir judicialmente el cumplimiento. A eso denominamos coercibilidad. Uno le puede obligar al otro. El acreedor le obliga al deudor a que cumpla su obligación. Lo mismo hace la ley con nosotros. La ley, el marco positivo paraguayo, es coercitivo. Se cumple obligatoriamente. No es que cumplís si querés o no querés. No, tenés que cumplir. Es coercitible o coercible, mejor dicho. Esto distingue a la obligación de otras relaciones jurídicas. Hay otro tipo de relaciones jurídicas. Están los pactos, están los acuerdos, pero la obligación es lo que genera un vínculo jurídico coercible, lo cual me permite utilizar una acción civil para reclamar su cumplimiento. Eso es importante que sepamos. La obligación es el único medio por el cual yo puedo reclamar civilmente el cumplimiento de una prestación. Y cuando hablamos de los sujetos, siempre dijimos, ¿verdad? El acreedor es el sujeto activo y el pasivo es el deudor, el que debe cumplir con la prestación. Esto es bastante sencillo. Y acá vuelvo a repetir. El objeto es la prestación que el deudor debe realizar en beneficio del acreedor. Consiste en realizar una conducta positiva o negativa, ¿verdad? Porque la obligación también puede ser de no hacer. Yo puedo celebrar una estipulación por la cual digo o me comprometo a no hacer algo, por ejemplo. Puede ser de hacer o no hacer, por eso hablamos de positiva o negativa. Una conducta negativa es como consecuencia del no hacer. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la obligación? Sujetos, vínculo jurídico y objeto. Cuando hablamos del objeto de la obligación, cuando hablamos del servicio que tengo que dar, de la prestación, de la cosa, ¿cuáles son los requisitos de ese objeto? Tiene que ser posible. Yo no puedo celebrar una obligación, un contrato, por lo cual yo me comprometa a tocar el cielo con las manos. Porque es físicamente imposible. ¿Verdad? O también puedo celebrar un contrato que es jurídicamente imposible, ¿verdad? Está fuera del marco de la ley. Tiene que ser lícito siempre. El acto jurídico y la obligación o derivan de conductas lícitas, acorde a la ley, la moral y las buenas costumbres.
es determinado o determinable, no es indeterminado. Siempre la obligación tiene que establecer una prestación determinada, o por lo menos una prestación determinable. No puede ser algo innominado, o si no, no es obligación. ¿Por qué no va a ser obligación? Porque no tiene objeto. Y la obligación tiene 3 elementos, dijimos: sujeto, vínculo jurídico y objeto. Y si yo no determino el objeto en mi obligación, eso no es obligación. Tener contenido patrimonial, ser valuable en dinero, también es un requisito del objeto en el marco de la realización de una obligación. ¿Qué dice nuestro Código Civil al respecto? Vamos a mirar. Un ratito le voy a aceptar a alguien. Artículo 418. La prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés personal, aun cuando no sea patrimonial del acreedor. El interés del acreedor puede también tener un carácter no económico, como una finalidad humanitaria o científica. También puede suceder eso. Pero la prestación, el servicio al cual yo me estoy obligando en el marco de esa obligación, tiene que ser susceptible de valoración. ¿Por qué? Porque si yo no realizo, si yo no cumplo con esa obligación, debería eventualmente de estar prevista una indemnización, una reparación por los daños como consecuencia del incumplimiento de la obligación. Yo tengo que poder determinar en dinero cuánto representa la afectación como consecuencia del no cumplimiento de la obligación. Por eso tiene que eventualmente, por lo menos en el Código Civil paraguayo, ser susceptible de valoración económica. Cuando hablamos del objeto, porque seguimos hablando del objeto, decíamos que tenía que ser lícito, que tenía que ser física y jurídicamente posible, ¿verdad? Y que tenía que ser determinado y que tenía que tener un contenido patrimonial. Ahora, siguiendo con el objeto, puede ser, dice la prestación y sus formas, puede tener distintas formas la prestación. Puede ser de dar, puede ser de hacer o no hacer, y puede ser de prestar. Vamos a ver cada una de ellas. La obligación puede ser de dar. Su objeto es el traspaso al acreedor de la propiedad o de un derecho real sobre la cosa. O sea, mediante una emancipación, yo me obligo a dar el derecho de propiedad de un fondo itálico. Esa es la obligación de dar. La obligación de hacer o no hacer, dice facere o non facere, la prestación consiste en algo que no implique un dar. ¿Qué implica dar? Construir una casa, llevar una carta, ¿verdad? Perdón, eso implica algo que no implique un dar, ¿verdad? Construir una casa o llevar una carta. Y la obligación de non facer es la abstención, no hacer. Por ejemplo, no instalar un comercio del mismo rubro en un radio de 10 cuadras. Entonces ahí, y la obligación de prestar, entrega de la cosa sin transferir su propiedad o un derecho real sobre ella. La locación del comodato, por ejemplo, son formas en la cual vos entregás solamente qué cosa, la tenencia o la posesión eventualmente, pero nunca la propiedad. Entonces, cuando hablamos de la obligación de dar, hablamos de la obligación en la cual vos transferís el derecho de propiedad. Cuando hablamos de la obligación de hacer, hablamos de la prestación de lo que haces, del servicio que eventualmente tenés que prestar. De non facer es la abstención, de no hacer algo, de evitar hacer, de la obligación que consiste en no hacer algo, en evitar hacer algo. Y la de prestar es la de entregar eventualmente la posesión o la tenencia de una cosa, no la propiedad. O sea, entre dare y prestare o praestare, la diferencia está que dare o dar es cuando cedes el derecho de propiedad. Y la de praestare es cuando cedes la posesión o la tenencia. Para que hagan una diferencia.
Hasta acá, dudas, preguntas, ¿me van siguiendo? Paloma. Sí, yo tengo una pregunta. De que de acto y negocio jurídico, quiero saber si en derecho real se da el acto y en derechos personales se da el negocio jurídico. Quiero saber si eso está bien. Sí, sí, Paloma, está bien. Sí, está bien. Es correcto inferir eso. Porque sí, es correcto. Porque el derecho real es la relación cosa-persona, decíamos nosotros. ¿Verdad? Entonces ahí hablamos nosotros de un negocio jurídico. Cuando yo hablo de del derecho personal, hablo de la relación persona a persona. Y ahí hablo de un vínculo jurídico. O sea, puedo hablar de un acto jurídico. ¿Verdad? En realidad es al revés. El negocio se da entre personas y el acto es el que se puede dar entre cosa y persona. A lo que yo voy es que el acto jurídico lo que tiene es un fin, perdón, el acto jurídico lo que busca es crear una relación jurídica. Y el negocio jurídico lo que busca o se centra más que nada es en el objeto. Por eso te decía que sí tiene relación lo que estás diciendo. Tiene sentido. Conceptualmente hablando son lo mismo, ¿verdad? Pero sí tiene sentido lo que estás diciendo. Es así. Es así. Gracias. Bueno, sigo. Fuente de las obligaciones. Esto es importante, porque esto profesor va a quitar en el examen. Les comento, yo no les comenté eso. Hablé con el profesor, me fui a la facultad un rato para pagar mi derecho a examen. Y el examen va a ser de 25 preguntas de 2 puntos. Gabarito, selección múltiple. O sea, me dijo ya prácticamente seguro, Suazo va a ser gabarito. 25 preguntas de 2 puntos. Pues le dije 50 preguntas de 1 punto, doctor. Le dije, no, vamos a hacer 25 de 2 puntos. Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver las fuentes de las obligaciones, ¿verdad? Y acá, cuando el profesor pregunta en el examen cuáles son las fuentes clásicas de las obligaciones, tenemos que mencionar las de Justiniano, ¿verdad? Que son los contratos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. Porque también, según las institutas de Gallo, las fuentes de las obligaciones son los contratos, los delitos y las variedades quasirum figuris, que vamos a ver enseguida de qué se trata, ¿verdad? Pero según en qué época, en qué época nos encontremos, las fuentes de las obligaciones varían. Justiniano es posterior, ¿verdad? A Gallo. Gallo decía que los contratos y los delitos no eran, señor. Eso Mavi dio en el chat. Ay, espera que. Pero con 2 respuestas correctas o una nomás. Eso no le pregunté más. No, ha de ser con una respuesta correcta nomás. Porque el gabarito pues te permite una respuesta correcta nomás. Yo no creo que lo haga tan complicado, ¿verdad? Su examen de hoy estuvo relativamente fácil. ¿Verdad? Ese examen que envié en el grupo todos juntos como hermanos, el examen fue el recuperatorio. Y fue relativamente sencillo. Bueno. ¿Qué me quedé? La fuente de las obligaciones. Según en qué época estamos, pueden ser los delitos, contratos y las variedades causarum figuris. O podrían ser en la época de Justiniano los contratos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos, ¿verdad? Como en el derecho romano todo va mutando, entonces por eso es que se va ampliando un poco o se va perfeccionando la figura de las obligaciones. Fuente de las obligaciones. Vamos a desarrollar esto punto por punto. Las institutas de Gallo, contratos y los delitos. Luego agrega otra, varias especies de causa. Por eso se llama la variedad de causarum figuris, ¿verdad? Que son las 3 son fuentes de obligaciones según las institutas de Gallo. Según Justiniano son los contratos, los cuasi contratos, que es la aceptación voluntaria de herencia, por ejemplo, no constituye un contrato, pero hacen hacer ciertas obligaciones. Los delitos, que vamos a ver también los conceptos de cada uno de ellos, pueden tener consecuencias civiles
y los cuasi delitos se asemejaban a los delitos, pero en sus efectos, ¿verdad? Entonces, según Gallo y según Justiniano, varían las fuentes de la obligación. Lo que tenemos que memorizar es esto. Eso es lo que tenemos que saber. Justiniano considera 4 fuentes de obligaciones y Gallo considera 3 fuentes de obligaciones. Los contratos, los delitos y las variedades de causar un figuri son de Gallo, y de Justiniano son los contratos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. Si sabemos eso, ya estamos bien. ¿Por qué mete acá la causa? Espera que voy a mirar mi programa un ratito. Dice, unidad 10, de las obligaciones, ubicaciones o estudios dentro del derecho privado, derechos reales, derechos personales ya vimos, de crédito, obligaciones. De la naturaleza de las obligaciones ya vimos, el concepto de obligación ya vimos, la terminología ya vimos los elementos esenciales, vimos la naturaleza, que es el probable origen de la obligación en Roma, y ahora tenemos que ver la Lex Poetelia Papiria. Estoy tratando de seguir el programa. Vamos a leer esto, pero en realidad no está, por lo menos no está como un punto dentro del programa, ¿verdad? Dice la causa en el derecho romano. Contratos formales, ejemplo, la estipulatio. ¿Acepta darme 5 aureos? Acepto. La causa era el hecho generador o la formalidad que debía cumplir el obligado para perfeccionar ciertos actos. Cumplía la misma el juez, no examinaba si hubo dolo, violencia o si el acto se originó en un hecho ilícito. Es lo que yo le mencionaba en las unidades anteriores, ¿verdad? El derecho romano antiguo no consideraba la voluntad. No se consideraba que había un vicio en la voluntad o una figura similar. Al derecho romano antiguo lo que le importaba era el cumplimiento de una formalidad. Era la formalidad lo que le daba entidad al nacimiento de una obligación. O sea, si yo celebraba una estipulatio, era la estipulatio la que me obligaba a dar los 5 aureos. Porque la estipulatio es el instrumento legal, jurídico, civil, por el cual yo quedo sujeto, constreñido ante mi acreedor, yo en calidad de deudor. Entonces esa es la causa en el derecho romano, ¿verdad? El contrato es la causa. Es un contrato formal, es una causa del nacimiento de una obligación. ¿Se acuerdan que los contratos formales podían ser contratos verbis y contratos literis? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que estudiamos. Después tenemos los contratos formales de derecho estricto. Esto ya se da, creo que se daba en el derecho honorario, ¿verdad? Ya es un derecho posterior, ¿verdad? Un derecho clásico en el cual el pretor daba defensas procesales a las personas que celebraron un acto jurídico en el cual su voluntad estaba viciada, ¿verdad? Ahí tenemos las excepciones que dice que son como la exceptio doli, que permitía al deudor obligado sin causa o por una ilícita realizar la acción del acreedor, paralizar, perdón, la acción del acreedor. O sea, si yo celebré una estipulatio y no había causa, o la causa de la celebración de esa estipulatio era ilícita, yo en calidad de deudor podía oponer una exceptio doli para paralizar la acción del acreedor, porque el acreedor lo que va a querer es justamente que yo cumpla con la obligación, pero el pretor me daba esta defensa, ¿verdad? En el marco de un acto jurídico en el cual se haya actuado con dolo, que es un vicio de la voluntad. Y las condictios son defensas otorgadas por el pretor mediante las cuales el deudor que ya realizó el pago podía obligar a quien se había enriquecido injustamente a devolver todo aquello en que se enriqueció. Cuando hablamos de enriqueció, hablamos de que hay un exceso en el pago, seguramente la obligación, o que era sin causa también, ¿verdad? Porque está la condictio sine causa, ¿verdad? Un enriquecimiento sin causa, por ejemplo. O un enriquecimiento indebido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el deudor, el que hizo el pago, podía eventualmente obligarle a la persona que recibió el pago a que devuelva todo aquello que se le dio por error o en exceso o por una causa ilícita, ¿verdad? Acá tenemos las condictions, los tipos de condictions. Tenemos la condictio sine causa, o sea, sin causa. Tenemos la condictio causa data non secuta.
la condictio indebiti y la condictio ex injusta causa. Vamos a ver cada uno de ellos. La condictio sine causa. Todas son acciones que va a ejecutar eventualmente el deudor, o son acciones que el pretor le da al deudor en defensa, ¿verdad? Se entregó una suma en calidad de préstamo y quien la recibió creyó que era una donación. Se podía pedir devolución de lo entregado a la parte que lucra sin fundamento. Entonces, mediante la condictio sine causa, ¿verdad?, se podía eventualmente pedir esa devolución de lo que yo entregué, ¿verdad? Porque la persona que recibió pensó que era una donación. No era una donación, era un préstamo. ¿Se acuerdan del fenus o del mutuo? El fenus era un préstamo con intereses y el mutuo era un préstamo, ¿verdad?, por el cual vos te obligabas a devolver lo que recibiste, ¿verdad? Entonces podía eventualmente, en el marco de un fenus o de un mutuo, si la otra persona cree que es una donación, ejercer una condictio sine causa contra esa persona, ¿verdad?, o contra ese sujeto. Después tenemos la condictio causa data non secuta, por prestación hecha en vista de una finalidad que no se realizaba. Donación por causa de un matrimonio que no se llevó a cabo, por ejemplo, ¿verdad? Acá creo que entraba un poco la dote, ¿verdad?, que era la contribución que daba la mujer en el matrimonio, ¿verdad? Si es que, o un tercero también, ¿verdad? Porque la dote podía ser adventicia, profecticia, ¿verdad? Se podía constituir de varias maneras. Entonces, si no se llevó a cabo ese matrimonio, eventualmente no cumplió la finalidad de esa donación, porque no se realizó el acto, no tenía causa ese acto de donación. Entonces se puede solicitar eventualmente que se devuelva lo que se donó, porque ese matrimonio nunca existió. La condictio indebiti es la restitución de lo entregado por error al cumplir una obligación. La condictio indebiti se da en el marco de una obligación. Pagué mal, pagué por error. Entonces, la condictio indebiti me permite recuperar lo que entregué o lo que pagué mal por error, ¿verdad? Y la condictio ex injusta causa es para el deudor que pagó un interés usurario, porque la ley romana también establecía un límite para el interés. Entonces, todo lo que sea en exceso a lo que la ley establecía como máximo de interés, tenía que ser devuelto, y la acción que se llevaba era la condictio ex injusta causa. Todas son estas condiciones, ¿para qué? Para que se devuelva una cosa que fue entregada o por error o por una finalidad que no se cumplió, ¿verdad? O por una causa injusta o sin causa, ¿verdad? Entonces todas son acciones que me daba el pretor para recuperar aquello que yo di. Y vamos a ver ahora cómo fue evolucionando la obligación en Roma, ¿verdad? Porque como toda figura jurídica, la obligación evolucionó. Creo que esto ya es la unidad. A ver un poco. Seguimos en la unidad. Sí. Seguimos todavía. La compositio. Este es el origen de la obligación en la ley de las 12 tablas. El nexum y la lex poetelia papiria. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué es la compositio? O la compositio. Quien ha roto o amputado un miembro a otro, si no ha hecho un pacto con él, habrá de someterse a la ley del talión. La víctima de un delito tenía derecho a la venganza, pero la ley permitía acordar con el ofensor el pago de una suma de dinero en concepto de reparación o resarcimiento. El monto se fijaba por un árbitro o era determinado por un sistema de tarifa. O sea, si yo me iba y le rompía la cabeza ¿a quién le puedo romper la cabeza? Al líder, ¿verdad? O le amputaba un brazo,
esa acción se regía por la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero paralelamente a eso, yo podía eventualmente llegar a un arreglo con la víctima. Y bueno, te amputé, te rompí el brazo, líder. Te voy a pagar un 5 millones, ¿verdad? Como Pagame nomás. te voy a pagar, mi rey. Como indemnización por el daño que te causé, ¿verdad? A eso se llama la compositio. Una especie de composición. Una indemnización, podríamos decir que era, ¿verdad? Y de acá nacía, pueden apreciar cómo emerge la obligación. Yo le rompo el brazo al líder y emerge mi obligación de qué? De reparar el daño, de indemnizarle, de acordar con él una suma de dinero. ¿Se acuerdan que la obligación tenía que ser estipulada en dinero? Tenía que ser estipulable en dinero, determinable en dinero. Entonces, este es el génesis de la obligación en Roma, ¿verdad? La compositio, que está establecida en la ley de las 12 tablas, específicamente en la tabla número 8. Luego, esto fue evolucionando y pasó al nexum. Dice, en época antigua, una persona se entregaba a sí mismo o a alguien de su familia en garantía de una obligación. Si el deudor no cumplía, quedaba en esclavitud respecto al acreedor. Por la manus iniecto, este podía encadenarlo, venderlo como esclavo al otro lado del Tíber. El Tíber era un río, creo. O darle muerte. Tenía sobre el deudor un poder similar al propietario sobre sus bienes. O sea, en la Roma antigua, si yo era deudor, celebraba un contrato de crédito y era un deudor y no cumplía con la obligación de pagar la deuda, eventualmente el acreedor podía matarme, podía encadenarme, podía venderme, ¿verdad? Porque yo, mediante la ley del nexum, caía en esclavitud, porque era mi personalidad la que estaba como garantía, o la de una persona de mi familia, la que estaba en garantía. No, era mi patrimonio, era la propia persona. Es como si yo hoy tengo un préstamo con Sedugo y no le pago, y Sedugo me mete preso a mí, o me vende como esclavo. No es que me embarga mi salario, no, me mete preso o me mata o me lleva como esclavo, me vende como esclavo. Entonces, ese era el nexum en la época romana. Uno respondía con su personalidad o con la de alguien de su familia. Y en contraposición a eso, nace la Lex Poetelia Papiria en el 326 a.C. Dictada en respuesta, dice, a los abusos de la clase patricia, esta ley abolió el nexum. Ante el incumplimiento del deudor, el acreedor ya no podía encadenarlo, venderlo o darle muerte. Solo podía llevarlo a una cárcel pública previa condena en juicio ante el magistrado. O sea, había garantías ya ante el incumplimiento de una obligación. Ya la obligación no se respondía con la personalidad, sino se respondía con el patrimonio, con los bienes. En eso consiste la Lex Poetelia Papiria. El deudor que incumple su obligación ya no va a responder con su personalidad, con su libertad, con su vida, sino que va a responder con sus bienes, con su patrimonio. Y ahí terminamos, con esto sí terminamos la unidad 10. ¿Preguntas, dudas hasta acá?